Entonces, a eso es a lo que íbamos en este caso, y es que es necesario que todos nosotros tengamos un rol específico en la iglesia, que comencemos a servir, ¿sí? Y el servicio no puede limitarse únicamente a cada 8 días, eso era lo que hablábamos en el servicio pasado, ¿sí? Pero lo principal que es en este caso, lo principal es la motivación, que nosotros hagamos las cosas por y para el Señor, ¿amén? Entonces, ¿qué estábamos viendo? Digamos que vamos a Tercera de Juan. Y hacíamos un paralelo en lo que es la hospitalidad de Gayo, ¿sí? Y cómo era el comportamiento de Diótrefes, ¿cierto? ¿Y qué dice Juan? Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mi hermano, se exalta la hospitalidad de Gayo. ¿Y la hospitalidad qué es? Servicio. Servicio. Y la hospitalidad es tan importante, mi hermano. Es tan importante. A veces esta palabra lo confronta a uno. Nosotros estábamos haciendo la organización de la próxima confraternidad que se viene, que estamos organizando, y los organizadores, ¿quiénes somos? Nosotros. Subia son los organizadores. Nosotros somos quienes vamos a atender a los invitados. Y la Biblia, la palabra del Señor, exalta mucho ese tema de la hospitalidad. Mucho. La hospitalidad es muy importante en la palabra del Señor. Y fue bonito que mientras estábamos haciendo la organización, una hermana llegó y dijo, hermanos, los hermanos que vienen del Tolima pueden quedarse en mi casa. ¿Y por qué es importante el tema de la hospitalidad? Porque es bíblico hasta el punto, mi hermano, hasta el punto que uno de los requisitos para que una persona pueda ser anciano en la iglesia o que una persona pueda tomar el pastorado, uno de los requisitos es que la persona sea hospedadora. Y se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo 3. No tenía listo este pasaje, pero lo vamos a tomar. Los requisitos del obispo. Primera de Timoteo 3. Amén. ¿Ya se encuentra ahí? Y lo voy a leer. Requisitos para los obispos. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, obispado quiere decir los ancianos, los pastores. Amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea 1, irreprochable; 2, marido de una sola mujer; 3, sobrio; 4, prudente; 5, decoroso; 6, hospedador. Les digo, no tenía organizado este pasaje, pero lo recordé apenas lo estaba leyendo. Y, hermano, es importantísimo el tema de ser hospedador. En el caso de Gayo, lo vimos, ¿cierto? En Tercera de Juan, dice que Gayo era hospedador. Amén, ¿cierto? Y si usted va a Romanos, tomemos un pasaje, enriquezcamos esa parte. No lo tenía ahí listo, pero pues tomemos. Romanos 16. Es fácil la ubicación porque sabemos que en el capítulo 16 son las salutaciones, que es lo que uno dice, los saludos. Se acaba la carta y siempre hay saludos, ¿sí? Romanos 16, 23. ¿Quién me ayuda con Romanos 16, 23? Así leyendo bien fuerte. ¿Sí? Bien fuerte. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Juan. Amén. Entonces, ¿qué dice? Os saluda Gayo. ¿Recuerda que acabamos de leer a Gayo? En Tercera de Juan, ahí estábamos hablando de Gayo. Amén. ¿Y qué dice acá? Vuelve y resalta lo mismo de Gayo. Nuevamente, la misma cualidad. Que dice, os saluda Gayo, que me hospeda a mí, ¿y a quién? A toda la iglesia. Gayo no solamente hospedaba a Pablo. Gayo no solamente hospedaba a Juan. Ahí van dos, sino que Gayo también hospedaba a toda la iglesia. Todos los hermanos que llegaban allá, llegaban a quedarse a la casa de Gayo. Amén. Mi hermano, hay muchas maneras de servir en la iglesia. Hay un canto que dice, hay muchas formas de alabar su nombre. Y es verdad, hay muchas maneras de servir en la iglesia. Cada uno de nosotros debemos buscar la manera de servir, pero con la motivación correcta. La motivación correcta. ¿Cuál debe ser esa motivación? Para Cristo. Nuestros hermanos, nunca mire a un hermano por su rostro.
sea, digamos, yo voy a hacer un favor, voy a hacer un servicio. Entonces miro primero a los hermanos y digo, es que es mi hermana Ana Lucía, a ella sí. ¿Sí? Es que es mi hermana Ruth, a ella sí. No, no es de esa manera. Sino que cuando yo veo a cada uno de mis hermanos, ¿debo ver a quién? A Cristo. Y el mismo Señor dice, Él llega y dice, por cuanto hicieron algo por alguno de estos pequeños. El mismo Señor dice, si usted sirve a alguno de ellos, me está sirviendo a mí. Ahora, el servicio no lo vamos a enfocar, o esta enseñanza no va enfocada hacia el ser hospedador, no. Esta enseñanza va enfocada hacia la motivación de lo que yo estoy haciendo. Y entender que para yo poder llegar a cualquier tipo de labor en la iglesia, debo ser un servidor, debo ser siervo. El Señor fue quien nos dio la mayor muestra de servicio. ¿Cuál fue esa muestra? Él llegó y dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y nosotros debemos servir a todos nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos. ¿Qué servicios hay en la iglesia? Muchos, mi hermano. En este momento nosotros tenemos un servicio que es necesario, vuelvo y lo digo, estoy recalcando mucho ese servicio, pero necesitamos ujieres. Es un servicio que necesitamos. Necesario. Necesitamos consejería. Y los hermanos, la mayoría de los que están aquí, son hermanos que llevan muchísimo tiempo en el Evangelio y que pueden dar una enseñanza a los hermanos más jóvenes. ¿Por qué? Porque hablábamos alguna vez con mi hermana Ana Lucía. Yo le decía, el Evangelio en la actualidad lo ven de una manera muy fácil, la mayoría lo ven de una manera muy fácil. Pero cuando nosotros nos sentamos con una persona que sí tuvo que vivir persecución, que tuvo que vivir muchas cosas, entendemos que el Evangelio no es lo que estamos viviendo ahora, sino que en este momento disfrutamos todas las cosas que pasaron los hermanos que iniciaron, los pioneros. Ellos fueron los que iniciaron y nosotros disfrutamos de una comodidad que no fue dada por nosotros. Nosotros estamos recogiendo los frutos de lo que los demás sembraron. Eso nos ayuda a que nosotros podamos entender que muchas veces nuestro testimonio puede ayudar a que otros entiendan realmente lo que es el Evangelio, cómo es vivir el Evangelio, qué es dejarlo todo por el Evangelio. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de dejar todo por el Evangelio? Y esta pregunta, yo quiero que usted entienda que es una pregunta confrontante hacia nuestro corazón que nos va a ayudar a entender cuál es nuestra labor en el servicio del Señor. Y si usted siente que usted no tiene la capacidad de dejarlo todo por el Evangelio, eso no es condenatorio. O sea, no quiere decir que usted se va a ir al infierno porque usted no deja todo por el Evangelio. No, porque la salvación es por gracia. Ya alguien ya la pagó, nosotros no tenemos que pagar nada. Cuando usted escuche, es que hermano, si usted no hace nada en la iglesia, entonces usted se va a ir para el infierno. No, hermano. Es importante que todos nosotros, como dijimos, hay una casa y en la casa hay utensilios que son de honra y otros que son comunes. ¿Sí? Pero todos los utensilios tienen una labor. Ahora, no todos son llamados al servicio de tiempo completo. Por eso cuando el Señor pone en el corazón de una persona dejarlo todo para seguir el Evangelio, ¿sí? Usualmente esa persona realiza una labor en la iglesia a tiempo completo. Los conocemos como ancianos o pastores, ¿sí? Pero hay otras labores que podemos realizar, ¿sí? Si nosotros no somos llamados a tiempo completo. Acá se están realizando varias labores. Pongo un ejemplo, la alabanza, ¿sí? Yo no sé, para mí es una bendición inmensa que haya alabanza aquí en las reuniones. Amén. Pero también nos da una obligación, es que nosotros no podemos depender siempre de las personas que están aquí, que es necesario que nos preparemos y nos alicemos. Y si hay personas que pueden cumplir ese rol, ese servicio, es importante que lo hagamos. Hay personas que manejan acá la pantalla, ¿sí? Hay personas que hacen el aseo de las sillas. Si usted tiene alguna vez la disposición, pasa por acá al frente de la iglesia un sábado en la tarde, noche, va a encontrar que hay una persona que limpia todas las sillas para el otro día. Si usted pasa por acá un domingo por ahí 6:30, 7 de la mañana, va a encontrar que hay una persona que hace todo el aseo del salón, para que cuando nosotros vengamos podamos tener comodidad en el servicio. Pero hay otras labores que son necesarias y que no las estamos realizando y son necesarias hacerlas. Pero lo más importante a recalcar que es, el crecimiento nuestro debe ir direccionado a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es necesario realizar labores en la iglesia, ayudar al crecimiento
Porque cuando nosotros ponemos nuestro don al servicio de los hermanos, no solamente nosotros crecemos, los hermanos también crecen. Amén. Pero lo importante de esto, lo más importante de esto es la motivación. Hace 8 días yo les decía, hermanos, si ustedes ya saben qué servir, hágale. Acérquese y dice, hermano, yo quiero servir en tal cosa. Y comenzamos a trabajar. Amén. Cuando terminamos la enseñanza dijimos, vamos a trabajar. Todos dijeron, amén. ¿Sí? Pero les decía también, si la motivación para que usted comience a trabajar acá en la iglesia es que el hermano los regañó, dice, no, es que el hermano nos regañó, ya no es bueno hacer ninguna labor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer como propusimos en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de dar a la iglesia, yo recalcaba mucho hace 8 días, decía, yo no hablo de economía ni de plata, ¿sí? Pero esta iglesia, esta congregación en específico, por encima de las otras congregaciones en las que he tenido la oportunidad de enseñar o de predicar, tiene algo para exaltar esta congregación, para honrar, ¿sí? Y es que esta es una congregación que da conforme propone en su corazón. Y tiene una gran motivación en cuanto a lo que son temas materiales y temas económicos. Dice, tenemos un propósito, vamos a hacer esto y hasta que no terminemos ese propósito y va a hacer esto y todos nosotros vamos a trabajar en eso. Eso en muchas congregaciones no sucede de esa manera. Acá se propone y como usted propone en su corazón, usted da. Eso es de exaltar. Pero si ya crecimos en lo material, que exalto a esta congregación porque ha crecido en lo material, en despojarse y a dar conforme propone en su corazón, ahora debemos crecer en lo espiritual. Ahora tenemos que comenzar. ¿Cuál es la idea? Que usted salga hoy con algo en su mente diciendo, yo tengo que hacer esto en la iglesia. Voy a comenzar a trabajar en esto en la iglesia. Y voy a comenzar a realizar esa labor. Y si me faltan las herramientas para poder realizar esa labor, voy a comenzar a buscar esas herramientas. Y esas herramientas, ¿quién se las da? La misma iglesia, la palabra del Señor y la persona que ministra la palabra en este lugar. ¿Sí? Nunca se debe enviar a una persona a realizar una labor si no tiene las herramientas. Y si nosotros vamos hacia la motivación, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, mi hermano, vamos a comenzar a encaminar esta enseñanza y es lo siguiente. Nosotros no podemos buscar el primer lugar. Si vamos a comenzar a servir, vamos a comenzar a servir al Señor. No para que digan, uy, comenzamos acá unos servicios de oración y entonces la hermana tal es la hermana que más ora y uy, es que esa hermana, y entonces yo quiero ser la que más ora para que todos los hermanos digan, yo soy la que más ora. No, porque no hay que buscar el primer lugar. Claro. ¿Por qué la palabra le da tanta importancia a esto y lo pone en la Biblia? Mi hermano, si no fuera importante, no está en la Biblia. Pero acá lo mencionan con nombre directamente. Y enseñan, Gallo hace esto, pero Diótrefes hace esto. Él lo hace por tener el primer lugar. ¿Amén? Nosotros hablábamos eso y decíamos que la iglesia, voy a tomar una parte de lo que dijimos hace 8 días, que la iglesia no es un hotel, la iglesia es una casa. No es un hotel, es una casa. En un hotel, ¿qué pasa? Si usted hace reguero, ¿qué pasa en un hotel? Las personas del hotel hacen el oficio. Si usted está en una casa, si usted hace desorden, ¿quién recoge el desorden? El mismo de la casa, ¿sí? Si usted quiere alimentarse y usted llega a un hotel, en el hotel usted baja y en el restaurante le dan el buffet. En la casa, que es esta de la casa, cuando usted se quiere alimentar, usted apoya para que se puedan alimentar. ¿Qué quiere decir esto? Que también es necesario que entre nosotros mismos comencemos a dar palabra. Es importante, ¿sí? Nosotros no podemos depender de una sola persona que da la palabra, tienen que darlo más. Tienen que haber personas que den palabra aquí en este lugar, ¿sí? No puede haber dependencia. De la única persona que dependemos es de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos nosotros, mi hermano, todos nosotros, todos los que estamos acá, todos, y los hermanos muchos que no están acá, todos nosotros somos necesarios en la obra. Quiero que usted lo entienda. Todos, independientemente de la edad, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos necesarios. Pero, adivine que no somos indispensables. No somos indispensables. El hermano Andrés está dando hoy la palabra acá.
dentro de 8 días puede estar otra persona. Y la iglesia no se va a acabar, porque la iglesia no soy yo soy parte de la iglesia, ¿sí? Consiervo de todos nosotros somos consiervos. Y eso inclusive lo tocamos hace 8 días con el tema del hotel. Y es que, mi hermano, usted debe tener cuidado cómo es su motivación hacia el líder o el pastor. Hay que tener mucho cuidado y entender que el líder o el pastor es consiervo suyo, es consiervo mío. Y que todos somos, ¿qué? Ovejas. Todos somos ovejas. Que tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades y diferentes labores, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con eso pasa en muchas congregaciones, ¿sí? Es algo lindo que acá no pasa, pero es importante recalcarlo porque no puede llegar a pasar. Y si usted está tiene la oportunidad de ir a otra congregación invitado o algo, de que usted entienda que el pastor, el líder, ¿sí? No es más que los otros hermanos. Su labor, su don es diferente, conlleva unas responsabilidades diferentes, pero no es más. Porque a veces, lo tocábamos hace 8 días, decíamos, hay ocasiones en que llegamos y tratamos de aparentar ante la persona que está liderando o el pastor, pero no, es consiervo nuestro. Y por eso una de las primeras enseñanzas que dimos fue, el pastor no es infalible, porque es necesario que la iglesia, todos nosotros, tengamos la capacidad de fiscalizar ¿a quién? Al pastor y al líder. ¿Sí? Mi hermano Héctor vio algo que no le parecía y se acercó y le dijo, hermano, mire, yo creo que esto no es así, mire, la Biblia me enseña esto. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema, ¿quién es? La palabra del Señor. ¿Sí? Por encima de lo que diga cualquier persona aquí en este lugar. Nosotros hemos tenido invitados, hemos tenido mucho tiempo estudiando la palabra del hermano Robinson, la hermana Nelly, hemos tenido invitados al hermano Luis, vamos a tener invitados que prontamente también. ¿Y eso qué quiere decir? Que es importante que nosotros podamos a través de la palabra filtrar todo lo que nosotros recibimos. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo yo? Porque es necesario que ustedes también revisen la palabra que se está dando. ¿Amén? Entonces, no se trata de tomar el primer lugar, se trata de hacer las cosas, de que nosotros comencemos a hacer las cosas con la motivación correcta, no buscando el primer lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos buscar según esta enseñanza? Busquemos primero la escoba y luego busquemos el micrófono. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad en la mayoría de las iglesias? Se busca primero el micrófono y no nos gusta coger la escoba. Y lastimosamente lo que nos enseña el Señor es que los líderes deben ser líderes, pero deben ser siervos. Que nosotros veamos en el liderazgo, en el pastorado, que nosotros veamos personas que primero piensan en servir y luego en mostrarse. Le damos gracias al Señor porque esta es una iglesia sana. Pero hermanos, de pronto usted las conoce, de pronto las ha escuchado, de pronto ha visto. Hay iglesias que no son así, mi hermano. Hay iglesias donde usted no le puede llegar a decir al líder, líder, me hace un favor, me colabora con esto, porque lo primero que le va a decir es, no, es que esa no es mi labor. Hay iglesias que son grandísimas donde muchas veces el pastor ni siquiera conoce a todos los miembros de la iglesia. El pastor no sabe ni siquiera cuáles son sus miembros. No sabe ni siquiera. ¿Cómo hace un pastor para orar por sus ovejas si no las conoce? ¿Cómo hace? No es posible. En iglesias grandes es necesario que haya pluralidad de pastores. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pastores. ¿Para qué? Para que haya un pastor que pueda pastorear a los pastores y pastores que puedan pastorear a las ovejas. ¿Sí? Pero en el momento que un pastor no puede conocer el nombre de todas sus ovejas, ¿cómo las va a pastorear? La palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Yo las conozco, pero si yo no las conozco, no las puedo pastorear. ¿Amén? Hay una diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y Diótrefes, que Diótrefes quería el primer lugar. Diótrefes quería el primer lugar, pero Cristo quería era servir. Vamos a Juan. Evangelio según San Juan. Y vamos al capítulo 13. Evangelio según San Juan,
capítulo 13. Este sí tiene capítulos. Tercera de Juan no tiene capítulos, solo versículos. Amén. Entonces, dice Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer el verso 4 y el 5. Dice así: se levantó de la cena, hablando del Señor, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea, se amarró una toalla en la cintura. Amén. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla con la que se había ceñido. ¿Esto qué quiere decir? Era una posición que usaban los siervos. Entonces, para que tengamos un contexto, ¿qué hacía un siervo cuando un siervo, estamos hablando de un esclavo, ¿sí? En ese tiempo, él llegaba y tenía amarrada a la cintura una toalla, él se le amarraba la toalla a la cintura, ¿sí? Cuando llegaba un visitante, el siervo salía corriendo y lo primero que hacía cuando entraba la persona era tomar una tinaja, se sentaba y lo que hacía era que ponía el pie sobre donde tenía amarrada la toalla para lavar y secar el pie de la persona, ¿sí? Así se reconocía que ese era el siervo, porque era el que salía corriendo, le lavaba los pies, se los secaba a la persona y luego, en muchas ocasiones, ponía un poquito de aceite sobre la cabeza de la persona cuando entraba, cuando era un invitado, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este caso? ¿Y por qué? Si continuamos leyendo, dice, el verso 6 dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Mi hermano, nosotros leemos este pasaje y ya lo hemos leído tantas veces que lo tenemos memorizado, pero no ponemos el contexto realmente de lo que está pasando. Si usted se da cuenta, ellos usaban unas sandalias. Y esto también de pronto usted lo ha escuchado. Usaban unas sandalias, andaban por las calles, en la calle pisaban popó de caballo, y bueno, esos pies estaban barro, tierra, todo eso. Entonces, ¿qué hacía el siervo? Eso era, si nosotros lo volvemos a la palabra que dice, que habían utensilios de honra y otros comunes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Hay siervos que se acercan a la mesa y sirven el vino para ellos. Pero habían otros siervos que tenían que ir a lavarle los pies, sin importar cómo estaban sus pies. Ahora imagínese, el Señor, creador de todo el universo, quería lavarle los pies a ellos. Pedro sí entendió la posición. Él entendió la posición y le dijo, no, es que tú eres mi Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Pero el Señor entendía que el día de hoy, ¿hoy qué fecha es? 9 de agosto. Porque el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Y quiero decirle que el Señor cuando hizo esto, Él tenía en su mente que el día 9 de agosto del año 2026, ¿sí? En Subia, Cundinamarca, Colombia, Suramérica, planeta Tierra, íbamos a hablar de esto. Porque esta es la muestra que el Señor dio y en muchos lugares estoy seguro que se está hablando de esto, del servicio. Porque Él lo dejó y Él le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Sí? ¿Qué nos da como muestra el Señor? El Señor no llegó y dijo, yo soy el creador de todo el universo. Yo fui quien le di vida a ustedes. Estaba sentado con los 12. Yo le di vida a ustedes. ¿Quiénes deberían lavarle los pies al Señor? Ellos. Ellos deberían lavarle los pies al Señor. Pero no. Él tomó el lugar de siervo y le lavó los pies a ellos. Ahora, mi hermano, en la actualidad, muchas personas hacen esta ceremonia, muchos pastores, muchos líderes, que era lo que decíamos al inicio, muchas personas hacen esta misma ceremonia. Le hago una pregunta, mi hermano. ¿Los pies de una persona en la actualidad son los pies de una persona en ese tiempo? O sea, si yo me acercara a lavarle los pies a alguno de ustedes, me iba a encontrar unos pies polvorosos, llenos de barro, que hayan pisado de pronto excrementos. No, mi hermano. Voy a encontrar con ustedes la mayoría unos pies con talquitos, bien limpiecitos, uñitas bien cortadas y todo eso. No es lo mismo. Y a veces esa ceremonia se convierte solamente en una muestra de yo querer demostrar y ponerme en una posición que es la posición que tomó el Señor Jesús. Él fue el que lavó los pies. No digo que esa ceremonia esté mal, pero hay que hacerla con la motivación correcta. Si yo no puedo tomar una escoba, ¿por qué quiero aparentar lavando los pies? Si yo no puedo coger un trapero, ¿por qué voy a aparentar lavando los pies? Y eso pasa en muchas iglesias en la actualidad.
hay personas que en la actualidad actúan como diótrefes. Quieren el primer lugar, quieren la comodidad. Y si uno le dice, hermano, venga y da una enseñanza en mi iglesia, sí, pero primero tiene que organizarme esto. No, hermano, eso no es lo que me enseña a mí la palabra. La persona que da la palabra merece honra, pero esa no es la motivación. La motivación es servir al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, sería bonito que nosotros tuviéramos la capacidad. Vamos a Marcos 10, que ya tenemos que ir cerrando. Marcos 10. Que nosotros tengamos la capacidad de poder juzgar todos los espíritus. Eso nos dice la palabra del Señor. Amén. Que nosotros tengamos la capacidad de juzgar los espíritus. Que nosotros tengamos la capacidad de mirar cuál es la motivación y la manera en que una persona hace las cosas. Y que cuando nosotros tengamos la oportunidad de hablar con alguien que el Señor ha puesto ahí para dar su palabra, que esa persona tiene que ser conforme a Cristo. Nadie es mayor que Cristo. Amén. Y si Cristo pudo servir primero, porque Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Esa es la motivación perfecta que debe tener todos los hermanos, desde el pastor hasta el hermano recién que ha llegado. Todos. Esa es la motivación que tenemos que tener. La motivación de ser como ¿quién? Como Cristo. Amén. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. Vino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Amén. Entonces, hasta este momento, ¿usted tiene claro hacia dónde estamos direccionando esta palabra? Hace 8 días decíamos, todos vamos a servir, amén. Hoy decimos, vamos a servir, pero vamos a servir con la motivación correcta, como sirvió Cristo, y no tratando de ser los de mostrar, no tratando de ser los que toman el primer lugar. Porque, vuelvo y le digo, mi hermano, analice en su corazón, el Señor nos da a nosotros la facultad de que nosotros podamos juzgar esas cosas. De que si usted ve a un líder y usted llega y le dice, hermano, vamos a compartir acá un alimento. Venga, sí, pero usted tiene que darme el pedazo más grande a mí, ¿no es que yo soy el líder? O vamos a pasar a comer y estamos haciendo acá, vamos a compartir toda la comida. Decimos, hermanos, hagamos acá una filita que todos vamos a pasar a recibir la comida. Y entonces de pronto ve usted un hermano por fuera y llega y dice, no, hermano, ¿yo cómo voy a hacer fila? O le dicen, hermano, no haga fila y yo le recojo la comida y voy y se la llevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque lo que debe haber en el corazón de todo cristiano es un corazón de servicio, servicio. Primero servir, luego ser el primero, luego mostrarme. ¿Por qué? Porque eso no es importante. Cuando nosotros servimos, el Señor nos da el lugar que nosotros debemos ocupar. No el lugar que nosotros creemos que debemos ocupar. Nosotros ocupamos el lugar que el Señor dice. ¿Recuerdan que lo dijimos hace como 20 días? Yo soy quien Dios dice que soy, no soy lo que yo creo que soy. ¿Se da cuenta que todas las enseñanzas van entrelazadas? Lo que estamos tratando es de crecer como congregación. Pero para nosotros crecer como congregación tenemos que entender que nuestra primera motivación debe ser Cristo. ¿Cuál es la segunda? Su palabra. ¿Amén? Entonces, vamos a cerrar esta enseñanza, quiero que me acompañe a 1 Samuel 15:30. Pero como vamos a acabar y no nos queremos extender, vamos a hacer una cosa. ¿Está de acuerdo? Vamos a hacer una cosa para no extendernos porque no quiero que nos extendamos. Voy a pedirle el favor a mi hermana Ana Lucía que me ayude con 1 Samuel 15:30. ¿Amén? Solo ese verso. Mi hermano Héctor, 1 Samuel 17:30. ¿Amén? 1 Samuel 17:30. Mi hermana Ruth, ayúdeme con Segunda de Reyes 3:11. Solo ese versito. Cuando cada uno haya ubicado el verso que le corresponde, me avisa. ¿Amén? Sí, 1 Samuel
Mi hermana Flor. Mateo 23:11. Mateo 23:11. Mi hermano Alfonsito, Filipenses 2:3. 2:3. 2:3. Entonces, voy a pasar el micrófono, voy a cambiar de micrófono y voy a pedirle el favor a mi hermana Andrea que me ayude. Vamos a leer fuerte, fuerte. Sí. Entonces, mi hermana Ana Lucía. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Amén. Entonces, esperemos un momentico. Gracias, mi hermana. Si quiere, tome asiento, mi hermanita. Contexto, primera de Samuel 15:30, antes de que lea mi hermano Héctor, porque los dos versos se van a complementar. Primera de Samuel 15:30, que fue el que leyó mi hermana Ana Lucía, ¿sí? Mire cómo comienza el pasaje, dice, yo he pecado, está hablando hablando Saúl. Saúl dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl pecó y Saúl no temía de la represalia de Dios. Saúl le importaba lo que pensara el pueblo. Entonces él que dijo, yo he pecado, reconozco mi pecado, y le dice a Samuel, acompáñame y me honras al frente de los ancianos. O sea, que Dios sepa que yo pequé, pero que los ancianos no sepan que yo pequé. ¿Qué busco yo? El liderazgo, pero solamente en apariencia. ¿Amén? ¿Entendemos esa parte? Porque vamos a darnos cuenta que es lo contrario a eso. Hermano Héctor. Dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y él dio el pueblo la misma respuesta de antes. Él dio la respuesta de antes. Primera de Samuel 17:34. Sí, Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león u un oso y tomaba algún cordero de la manada. Hasta ahí. Si quiere, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué dice? Saúl peca, comete pecado Saúl, ¿sí? Y le dice a Samuel, yo he pecado, ¿sí? Yo he pecado, pero hónrame delante de los ancianos. Él quería que Samuel aparentara delante de todo el pueblo, ¿sí? Pero Saúl no tenía una motivación correcta. A él le importaba quedar bien con el pueblo quería quedar bien, no con Dios. Pero si nosotros vemos cómo era David, que fue lo que leyó el hermano Héctor, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Cuál es mi lugar? Yo no necesito aparentar. ¿Qué era yo? Un pastor de ovejas. Estoy aquí, ¿por qué? Por gracia del Señor. Porque si usted se da cuenta, él dice lo siguiente, en el verso 34 dice que él mataba a todos los que intentaban llevarse las ovejas. Amén. Pero mire lo que dice, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Usted recuerda esa ocasión, cierto? Cuando David peleó contra Goliat, ¿sí?
¿Cuál es la posición que toma David? Yo soy un siervo, yo soy un pastor de ovejas. Pero ese filisteo va a caer gracias a Jehová, rey de los ejércitos, no a mí. ¿Y qué dice Saúl? Yo peco, pero no que nadie sepa, que hónrame delante del pueblo para que nadie sepa que yo pequé. ¿Se da cuenta? La diferencia en el servicio. ¿Sirvo para quedar bien con los demás o sirvo para quedar bien con el Señor? Mi hermana Ruth, que nos pasamos ya del tiempo. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta a Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Amén. Segunda de Reyes 3:11, ¿cierto? Vamos a leer una partecita más. Entonces dice, pero Josafat dijo: ¿acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? O sea, no hay ningún profeta. Entonces uno de los siervos le dijo: aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Este tendrá la palabra de Jehová, afirmó. ¿Por qué llegó a ser Eliseo el nuevo profeta? Dice el rey, ¿cierto? Dice, ¿será que acá no hay alguien que pueda profetizar? Dicen, sí, acá hay uno, sí, el hijo de Safat. ¿Pero él qué hacía? Él servía a Elías. ¿Por qué Eliseo llegó a ser profeta? Porque él servía a Elías. Él no llegó a decir, es que yo soy el profeta. No, si usted se da cuenta, dicen, aquí está. Él no se da el primer lugar. Los demás le dicen, aquí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? El lugar de posición del siervo, porque él que estaba haciendo, dicen, acá está Eliseo. Él es profeta y él le servía a Elías, o sea, lo conocían como un servidor. Amén. Y que el que continúa, mi hermano, mi hermana Flor. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Este es el caso de los hijos del trueno. ¿Recuerda quiénes son los hijos del trueno? Sí, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. ¿Qué hicieron ellos? La mamá llegó y le dijo al Señor, ¿será que, Señor, puedes poner a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Qué estaban buscando? Lucir, el primer lugar. Entonces, ¿qué les dice el Señor? El mayor de ustedes será quien sirva. El siervo será el mayor de ustedes. ¿Qué debemos buscar entonces? Servir, debemos servir. Amén, hermano Alfonsito. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. El pasaje que leí, ¿cuál era, mi hermano? Listo, Filipenses 2:3. Y con esto ya finalizamos porque nos pasamos del tiempo, no nos podemos pasar. Filipenses 2:3. Amén. Quiero que hagamos enfoque en algo, no vamos a explicar este pasaje. Quiero que lo leamos, o sea, que hagamos enfoque en el pasaje y que pasemos a hacer la oración para finalizar este servicio. Porque encierra todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, todo. ¿Qué tal sintió la palabra del Señor el día de hoy? La palabra del Señor tiene que confrontarnos siempre, siempre. ¿Sí? Cuando usted se sienta cómodo con la palabra, preocúpese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted se siente bien con la palabra, entonces usted dice, el que está firme, cuidado no caiga. ¿Sí? Si usted dice, no, pero yo estoy sirviendo en la congregación, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy ayudando a que todos mis hermanos crezcan, ¿sí? Tengo que tener cuidado de no enfriarme. ¿Amén? Si yo no lo estoy haciendo, tengo que sentirme confrontado. Eso es lo que debe hacer la palabra siempre. Si nosotros nos sentimos cómodos con la palabra, tenemos que tener cuidado. Nosotros siempre tenemos que sentir que Dios quiere hacer una obra mayor en nuestras vidas, que nosotros necesitamos más de quién. Siempre vamos a necesitar más de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice Filipenses 2:3? Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Hace 8 días tomamos la decisión de que vamos a servir. No vamos a servir
ni por rivalidad, ni por vanidad. No voy a servir porque es que comenzó a servir mi hermano Héctor y entonces yo me voy a quedar atrás. No, yo también tengo que comenzar a servir. Mi hermano Héctor es líder, yo también tengo que ser líder. Mi hermano Héctor está de pastor obrero, yo también tengo que ser pastor obrero. ¿Qué es eso? Rivalidad. Esa no es la motivación para servir. No es la motivación. Por vanidad. Ay, es que yo quiero que ahora me digan que es que yo soy el líder. Ahora yo quiero que me digan que yo soy el pastor. Ay, eso es vanidad, mi hermano. Eso es vanidad. No lo hacemos por eso. Antes vamos a servir ¿con qué? Con humildad. Estando cada uno, o sea, estimando a cada uno de los demás como superiores a mí. ¿Cuál debe ser la motivación cuando yo voy a servir? Entonces, mi hermana Flor va a servir. Y cuando ella va a servir, dice, sirvo a los demás como que ellos son superiores a mí. ¿Amén? ¿Me voy a entender? No esperando que consideren que yo soy más, sino yo considerando a los demás como mayores a mí. El que sirve, trata a los demás como sus señores. Servir es ser esclavo. Si yo sirvo, debo servir con corazón, buscando que los demás estén mejor. Amén. Póngase de pie para que no nos pasemos del tiempo. Y quiero que hagamos una oración, pero esta oración quiero que la hagamos únicamente si usted está completamente convencido de la oración que vamos a hacer. Si usted está completamente convencido, vamos a hacer esta oración. O sea, no vamos a hacer una oración únicamente para que se quede encerrada en este lugar. La vamos a hacer con la perfecta motivación desde nuestro corazón.